Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Luis Izarra Delgado, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, la organización gremial FENTAP, que agrupa a los trabajadores de las empresas de saneamiento en nuestro país. Hay una situación bastante grave que ha ocurrido precisamente en los últimos días. Se trata del fallecimiento de 40 trabajadores a nivel nacional, precisamente ejerciendo su trabajo o ejerciendo su cargo dentro de las empresas de agua del Perú. Precisamente para hablar sobre esta delicada situación estamos con el dirigente nacional. Muy buenas tardes, señor Luis Izarra, bienvenido a Líder Noticias. Estimada Georgina, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo especial para la plana de periodistas y asistentes de Radio Líder Noticias de Chancay. Del mismo modo, quisiera iniciar esta conversación expresando nuestra solidaridad con los centenares de víctimas de trabajadores que han perdido la vida como consecuencia del COVID-19, muchos de ellos abandonados a su suerte por inhumanos empresarios y algunos funcionarios de las empresas del Estado, que solo ven en los trabajadores la mano de obra y su capacidad de generarles una mayor riqueza. El crecimiento de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países y en especial aquí en el Perú las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria, así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de 3 décadas de imposición de políticas neoliberales que han agudizado los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social. Contra toda esta indiferencia, las bases de la FENTAP y el Consejo Directivo Nacional expresamos nuestra total solidaridad y respaldo a las organizaciones sindicales que están en lucha por defender sus derechos, la lucha contra la corrupción y privatización de las empresas de agua. Pero seguramente, Gina, que cualquier conversación el día de hoy no puede, digamos, tampoco dejarse de mencionar lo que ha ocurrido anoche durante el debate y con la votación de esta mañana, en lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. Nos indica claramente que no solo hay una crisis sanitaria y social, también hay una profunda crisis política. La crisis política reclama un cambio de rumbo que solo vendrá con un nuevo gobierno y una nueva constitución. Solo así habrá salud única, universal y gratuita, educación gratuita, agua, luz e internet para los más pobres, para los niños y los jóvenes puedan estudiar o acceder a sus clases virtuales, entre otros servicios. Y de lo sucedido anoche o esta mañana, el gobierno tiene necesariamente que haber sacado sus propias conclusiones. El mensaje, estimada Gina, es bastante claro. El país exige cambios. No al gobierno del gran capital, no al gobierno que no atiende las demandas de la población en salud, en ingresos, que no atiende a los trabajadores, no al gobierno que permite que los trabajadores se enfermen y mueran en las minas, en las empresas de agua, en los servicios municipales y en los hospitales, no al gobierno que reprime y no negocia con las poblaciones del país, como es el caso de Espinar, donde la población está exigiendo hace un buen tiempo solución a sus demandas y la respuesta ha sido bombas, detenciones, palo y además de deslegitimizar la propuesta. Todo el pueblo, junto a las organizaciones sindicales, populares, los partidos de izquierda, tenemos que levantar una plataforma de lucha de emergencia y llamar a la más amplia unidad. Necesitamos un bono, pero un bono universal, no un bono por partes, no un bono que solamente llega a unos cuantos. Saludamos también a los congresistas que se pusieron al lado del pueblo y a la clase trabajadora y de la clase trabajadora y han votado contra el continuismo del modelo económico neoliberal. Aquí hay que distinguir claramente de las bancadas que votaron a favor. Por ejemplo, Fuerza Popular votó a favor porque ellos están por la defensa de las minas, por la propuesta de la CONFIEP, por la defensa de la explotación minera. Para nada les importa el pueblo que se muere por la pandemia y el hambre. Del mismo modo, los moraditos que se alinearon con las propuestas de la CONFIEP. Creo que, Gina, era necesario manifestar esta situación que viene ocurriendo en el país y como también dijiste hace un momento, el presidente Vizcarra va a hablar en unos momentos y ojalá
que esta oportunidad que va a tener, una nueva oportunidad que va a tener el presidente Vizcarra, sea realmente de reflexión y no de soberbia. Ellos han preferido el dinero antes que la salud y la vida de miles de peruanos. Ustedes mismos han publicado a través de los diversos medios que tienen y las redes, los médicos, las personas que han fallecido ahí en Chancay. Lo mismo ocurre a lo largo y ancho del país. Y a nivel de los trabajadores del sector saneamiento, hasta el día de ayer han fallecido 40. Entre el viernes y sábado, Gina, han fallecido 4 compañeros en diversas empresas. Es bastante lamentable porque esta gente no solo fallece, sino que deja detrás a familias, a familiares, a hijos, ¿no? En la más absoluta orfandad, porque 200 soles no va a alcanzar para que los niños sigan estudiando. 200 soles no va a alcanzar una pensión de viudez. Entonces el gobierno tiene que ser más sensible. Antes del dinero, antes de las ganancias, antes de las minas, tiene que pensar en la población. La verdad que creo no respondí a la pregunta inicial, pero como comprenderás, hay mucha indignación, mucho dolor, y yo en mi condición de secretario general de los trabajadores del agua potable, debo decir de que estamos bastante compugnados por lo que viene ocurriendo, ¿no? Hay muchos contagiados, no hay una atención adecuada, oportuna con los trabajadores de las empresas de agua, salvo algunas, tenemos que hablar en honor a la verdad, salvo algunas que han creado su plan de contingencia y además todas estas empresas son en diálogo con los trabajadores, con los sindicatos, pero la mayoría se niegan a dialogar, se niegan a implementar los propios protocolos que ellas han construido y han sido aprobados por los comités de salud y seguridad. Sí, es difícil esta situación, señor Izarra, y usted pues nos hablaba, ¿no?, de estos 40 fallecidos en todo el Perú, trabajadores de las empresas de agua, incluido en Lima, por cierto, pero también esto que usted manifiesta es cierto, ¿no? No hay la atención adecuada, la atención médica adecuada para los trabajadores de las empresas de agua que terminan siendo contagiados, porque si bien es cierto, hablamos de 40 fallecidos, no hay una cifra exacta de cuántos están contagiados y padeciendo y tratando de sobrevivir en medio de esa enfermedad. Claro, hay que tener en cuenta que las empresas de agua en ningún momento han paralizado. O sea, se declaró Claro, no han podido tampoco, ¿no? Claro, no se puede paralizar porque, como tú recordarás, cuando se estableció, o sea, ante la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, se estableció como una de las principales medidas preventivas el adecuado lavado de manos. Y sin embargo, en el Perú, más de 7.3 millones de peruanos se abastecen con agua no potable y 3 millones no tienen acceso a ella, haciendo un total de la población del 31.9% de ciudadanos que no cuentan con este servicio básico indispensable. Esta situación crítica no hace más que evidenciar los errores, como hemos mencionado en su momento, de las políticas que se han implementado en las últimas 3 décadas, en donde no se ha desarrollado ni fortalecido los servicios básicos públicos. Al contrario, se ha tratado de privatizar las empresas de agua. Y hay una cosa que realmente nos indigna, y cuando hablamos de que las políticas, no se aplicaron las políticas en las 3 décadas pasadas, por ejemplo, en los últimos años, con números vamos a decir, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante el periodo del 2016 al 2019, devolvió al erario nacional 3.010 millones de soles y dejó de ejecutar de su presupuesto 2.588 millones de soles. O sea que con ese dinero, Georgina, hoy en día ese 31.9% de la población tendría agua de calidad, agua potable. Pero sin embargo, los diversos ministros que han pasado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y además el gobierno, que habrás escuchado, todos los discursos hablan de inversiones, pero lo que están buscando
es privatizar, están buscando la inversión privada, Sí, pues. cuando realmente hay dinero en el ministerio. 3.010 millones devolvieron en este periodo del 2016 al 2019. Además, la OTAS, que está a cargo de 18 empresas de servicios de saneamiento, durante el año 2019 solo ejecutó en conjunto de las 19 empresas que tiene a su cargo el 47% de su presupuesto asignado. Entonces, todas estas situaciones no es casual, sino que están preparando todas las condiciones para que la población diga, estas empresas no funcionan, hay que privatizarlas. Ellos están desde ahí, están tratando de garantizar que así sea, y con eso también están preparando una hemorragia de normas legales por la finalidad de encaminar a la privatización a las empresas de agua. Entonces, esta es una situación, por eso nosotros el pasado 27 de julio hemos presentado una carta abierta al presidente Martín, diciéndole que, en primer lugar, que la OTAS es una institución, una organización que no ha consolidado económica y financieramente a las empresas de agua, sino que todas las empresas han venido retrocediendo en la cobertura de servicios de saneamiento. Así tenemos, por ejemplo, la cobertura de agua potable del año 2019 bajó hasta el 84%. Y tenemos datos, no sea estadísticos que hablan por el tiempo, seguramente no será posible decirlo, pero nos preocupa sinceramente que, por ejemplo, en Loreto, el tema del agua facturada, el agua que se factura, solamente el 50% se factura y el otro 50% no se factura. Entonces, ¿cómo no se va a mandar a la quiebra? ¿Cómo estas empresas que son monopólicas no van a tener recursos? Pues claro, si no hay esa eficiencia, y ellos entraron ahí para precisamente corregir todos sus errores. Lamentablemente, la situación de la OTAS no ha sido de las más óptimas como nosotros esperábamos en los últimos 6 años. Por eso que le hemos solicitado al presidente de la República el cambio urgente del presidente del directorio de la 18 EPS y a la vez que es director ejecutivo de la OTAS, de la misma forma la reorganización de este organismo y la intervención de la Contraloría General de la República. Asimismo, frente al próximo ya fracaso económico de las empresas, porque tú has escuchado, Jordina, que por ejemplo las empresas del sector privado vienen recibiendo apoyo económico para no romper la cadena de pagos. Claro. En cambio, las empresas de agua no han recibido un real, no han recibido un céntimo, y están gastando sus ahorros que tenían con la finalidad de garantizar el agua. Y en estas circunstancias donde el agua es elemental y las campañas son lávate las manos permanentemente, es cuando se está consumiendo más agua, porque incluso eso de quédate en casa es que la gente hace mayor uso de agua, ¿no? Claro. Entonces, han subido los consumos, los índices de producción han subido, y por eso es que los trabajadores no podemos dejar de faltar a las empresas. Entonces, frente a esta situación, estamos pidiendo el otorgamiento del bono de agua para los sectores más vulnerables y además el apoyo financiero a las empresas de agua para la ejecución de proyectos, ya que durante este periodo las empresas han hecho uso de sus escasos fondos de inversiones. Del mismo modo, creemos que es una forma de garantizar la cadena de pagos y contar con la liquidez para la adquisición de equipos de protección del personal y pruebas rápidas, que en muchos casos han sido insuficientes. Creemos que es de derecho y de justicia evitar el riesgo del colapso de las empresas, pero peor aún si estamos en tiempos de pandemia, donde la falta de agua potable ahondaría aún más la crisis sanitaria que vivimos día a día. Estas son cuestiones concretas, ¿no? O sea, que estamos pidiendo al presidente de la República que se brinde este bono de apoyo para las poblaciones, así como se ha dado un bono eléctrico, que se dé el bono para el agua, ¿no? Y también hemos planteado de que se proponga una canasta básica de servicios públicos, la misma que estaría integrada por agua, electricidad e internet, porque ¿cómo los niños van a poder seguir estudiando
si no tienen internet. Como hemos visto a través de los diversos medios de comunicación, muchos niños en la sierra tienen que caminar kilómetros, tienen que caminar horas para poder acceder a la internet. Y entonces es importante que el gobierno piense en esta canasta básica de servicios públicos, la misma que estaría compuesta por un consumo mínimo de agua, un consumo mínimo de energía eléctrica y también un paquete de internet. Eso es lo que queríamos manifestar. Estamos exigiendo. El tema del Tribunal Constitucional, ustedes finalmente y un grupo de pobladores están solicitando, ¿no? Al Tribunal Constitucional que declare precisamente la inconstitucionalidad de ese decreto legislativo 1280. Sí, precisamente el año pasado, muchas gracias por la pregunta y hacernos recordar, el año pasado, el 19 de julio, en una movilización nacional que denominamos la Marcha Azul, donde participaron ciudadanos de diversos frentes regionales que llegaron de Junín, de Ica y del norte del país, juntamente con los sindicatos nuestros, presentamos, y la CGTP, presentamos ante el Tribunal Constitucional una demanda de acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1280, que entre otras cosas, por ejemplo, se burla de la ley orgánica de municipalidades, de la ley orgánica de los gobiernos regionales y todas esas cosas, ¿no?, que se fundamenta. Y entonces estuvimos esperando que se admita. El pasado 27 de julio, la semana pasada, el 27 de julio a las 11:53 de la noche, nos notificaron electrónicamente que nuestra demanda ha sido admitida y le han corrido traslado al Ejecutivo para que se apersone a este proceso y además emita su respectiva respuesta a nuestra demanda. Eso significa también de que nosotros en los próximos, se le da un plazo de 30 días, vencido este plazo seguramente el Tribunal Constitucional nos fijará una fecha para que podamos en una audiencia sustentar las razones y los motivos por lo que estamos pidiendo la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1280 y por consiguiente su derogatoria. Entonces, en ese sentido, es un avance el que se ha dado. Agradecemos a todos los ciudadanos que nos brindaron sus firmas, su apoyo, y decirles que hemos avanzado. Pero también, simultáneamente, estamos trabajando con algunas organizaciones de pobladores, organizaciones sindicales, con especialistas de la Universidad Nacional, de las universidades de ingeniería, con la finalidad de levantar una propuesta alternativa. Porque dada la situación por la que estamos atravesando, se requiere urgentemente una ley del sector saneamiento, pero que no sea construida bajo 4 paredes y por 4 personas que creen saber el sector saneamiento. Necesariamente necesitamos construir una nueva ley, pero con participación de los principales actores, los usuarios, los representantes de las municipalidades, de las universidades, de los trabajadores, y esta ley que realmente no tenga fines privatistas, sino que represente que el agua es un derecho humano y no una mercancía, sobre todo teniendo en consideración de que este pasado 28 de julio hemos recordado 10 años de la resolución de la ONU donde se declara el agua que es un derecho humano. Interesante, entonces hay que estar a la expectativa de ese trámite también que ustedes vienen promoviendo. ¿Algo más que usted quiere decirle a todos los trabajadores de las empresas de agua, quizás hacer un llamado, ¿no? Aprovechando esta circunstancia para mantenerse, como usted señala, en la unidad y sobre todo, pues, trabajar una plataforma de lucha de forma urgente, ¿no?, ante los problemas que usted nos ha mencionado? Sí, como hemos dicho, hacer un llamado cordial, fraterno a todos los compañeros, solicitándoles en primer lugar que tengan mucho cuidado, que sigan exigiendo que se les brinde de los principales equipos de seguridad. Además, que tengan cuidado porque no solamente está su vida de por medio, sino también la vida de sus familiares, de sus vecinos y de la comunidad en general, porque este virus no solamente se contamina a uno, sino por donde camina va contaminando. Y entonces hacer un llamado a seguir trabajando para brindar agua de calidad y garantizar que nuestras empresas sigan siendo públicas. Vamos a participar
la próxima semana de un Consejo Directivo Nacional de la FENTAP, donde estaremos realizando un análisis de la situación y además también convocando a medidas de lucha ya presenciales, porque no podemos seguir soportando. Estamos analizando también la posibilidad de iniciar acciones legales por los fallecidos ante la indiferencia total. Y aprovecho medio de comunicación que nos brindas de Radio Líder de Chancay a fin de hacer un llamado al ministro de Vivienda para que abra las puertas, porque se nos han cerrado las puertas, a fin de establecer un diálogo y buscar soluciones y así evitar que más trabajadores, más guerreros y guerreras del agua sigan cayendo por motivo de la pandemia y por la indiferencia de algunos malos funcionarios que existen en las empresas de agua. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo cordial y igualmente desearle a todos ustedes que estén bien.